Lloraba frente a una tumba vacía, sin imaginar que él aún vivía y la observaba en silencio. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La lluvia repiqueteaba con suavidad contra los amplios ventanales del aula, un ritmo melancólico que acompañaba la tarde de viernes. Ariana Velarde observaba a sus alumnos, absortos en las notas sobre el Renacimiento español que ella había dibujado en la pizarra. Sus dedos, largos y finos, tamborileaban sobre la superficie de madera pulida de su escritorio, un gesto nervioso que delataba la tormenta que se agitaba bajo su apariencia serena y profesional. Por un instante, su mirada se extravió más allá de las cabezas inclinadas de sus estudiantes, perdiéndose en las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal. Cada una parecía una lágrima silenciosa, un recordatorio líquido del dolor que cargaba. El mundo exterior se difuminaba en un lienzo de grises y verdes, un reflejo perfecto del paisaje de su propio corazón, estancado en un invierno perpetuo desde hacía 4 largos e interminables años. Profesora Velarde, una voz joven y clara la sacó de su ensimismamiento desde la primera fila. ¿El examen incluirá las obras de El Greco que comentó la semana pasada? Ariana parpadeó, regresando de golpe al presente, al olor a tiza y papel del aula. Era viernes, y el reloj en la pared parecía acelerar su marcha, empujándola hacia su ineludible cita semanal en el cementerio de la Almudena. Forzando una sonrisa que no sentía, respondió con la calidez que sus alumnos tanto apreciaban. Sí, por supuesto, Lucía. El Greco será una pieza fundamental para que logren comprender la compleja transición del manierismo al barroco. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Recuerden siempre que el arte no es solo técnica, es el alma misma de una época, plasmada eternamente en cada pincelada. Cuando la campana finalmente liberó a los estudiantes, un bullicio alegre y expectante inundó el pasillo, el sonido universal del fin de semana que comienza. Ariana esperó pacientemente a que el último de ellos saliera, y solo entonces se permitió que sus hombros se desplomaran bajo un peso invisible. Era una carga que nadie podía ver, pero que la aplastaba sin piedad, un poco más con cada día que pasaba. Su teléfono móvil vibró sobre una pila de libros, mostrando un mensaje de Magali Vega, su ancla en medio de la tempestad. ¿Irás al cementerio hoy? Puedo acompañarte si lo necesitas, amiga. Magali, una enfermera experimentada del Hospital Gregorio Marañón, había presenciado suficiente dolor en su vida como para comprender el de Ariana sin necesidad de juicios ni palabras vacías de consuelo. Ariana tecleó una respuesta rápida, sintiendo una punzada de culpa por rechazar su oferta. Gracias, Magali, pero hoy prefiero ir sola. Necesito este tiempo. Nos vemos mañana para cenar. Guardó el teléfono y comenzó a recoger sus pertenencias, sus movimientos lentos y deliberados. Hoy, más que nunca, necesitaba enfrentarse a sus recuerdos en la más absoluta soledad, un diálogo silencioso con un fantasma. Su bolso de cuero marrón, un regalo de Gustavo por su 24º cumpleaños, esperaba sobre la silla. Había pensado en reemplazarlo innumerables veces, en cortar ese lazo tangible con el pasado. Sin embargo, nunca encontraba la fuerza para hacerlo. Era una reliquia de un tiempo más feliz, un recordatorio constante de todo lo que había perdido apenas 2 semanas después de recibirlo. El vagón del metro hacia la Almudena bullía con la energía vibrante de un viernes madrileño. Familias con niños pequeños, parejas jóvenes planeando su fin de semana, grupos de amigos riendo despreocupadamente. Ariana los observaba desde su asiento, sintiéndose como una espectadora de una obra de teatro cuya trama ya no comprendía. ¿Cómo podía el mundo seguir girando con tanta normalidad? Su propio universo se había detenido en seco hacía exactamente 4 años, congelado en el tiempo en el instante en que recibió la noticia. Desde entonces, vivía en una especie de limbo, moviéndose a través de los días por pura inercia, cumpliendo con sus obligaciones. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa ligereza, esa alegría espontánea que veía reflejada en los rostros a su alrededor.
La floristería cercana al cementerio era una parada obligatoria en su peregrinaje semanal. Doña Pilar, la dueña, una anciana de cabello rubio y sonrisa amable, ya la conocía bien. Lo de siempre, hija, preguntó con esa ternura maternal tan característica, mientras sus manos expertas ya buscaban los tulipanes amarillos. Eran las flores favoritas de Gustavo, un sol en miniatura que ella le llevaba religiosamente. Sí, gracias, Pilar, respondió Ariana, entregándole el dinero y evitando el contacto visual prolongado. Sabía que una mirada sostenida llevaría a preguntas amables pero incómodas sobre su bienestar, sobre cuándo dejaría de aferrarse a ese dolor. Y ella no tenía respuestas, ni para doña Pilar ni para sí misma. Solo sabía que no podía dejar de ir. El cementerio de la Almudena se extendía ante ella como un laberinto de mármol y silencios, una ciudad de recuerdos petrificados. Ariana conocía el camino de memoria, cada curva del sendero, cada árbol centenario. Tercera sección, hilera 15, tumba 37. Sus pasos resonaban sobre el suelo empedrado, un eco solitario en la quietud del lugar, mientras avanzaba entre las lápidas que contaban historias truncadas. La tumba de Gustavo Vargas era modesta, una simple lápida de granito gris que contrastaba con la magnitud de su ausencia. Gustavo Vargas Campos 1993 a 2021. Amado hijo y prometido. Tu luz permanece en nuestros corazones. Ariana se arrodilló sobre la hierba húmeda, su cuerpo moviéndose con la familiaridad de un ritual sagrado, y colocó los tulipanes amarillos en el pequeño jarrón de cerámica. Sus dedos acariciaron las letras frías y grabadas, siguiendo el contorno de su nombre una y otra vez, como si el simple tacto pudiera evocar su presencia. Hola, mi amor, susurró al viento. Hoy tuve que explicarles a mis estudiantes el concepto del amor cortés en las pinturas medievales. Su voz era apenas un murmullo, una confidencia compartida con el silencio del camposanto. Hablé sobre cómo los caballeros idealizaban a sus damas, cómo creían que el amor verdadero podía trascender la propia muerte. Me pregunto qué habrías pensado tú, continuó, una media sonrisa triste dibujándose en sus labios. ¿Habrías creído que era una simple tontería romántica o te habría gustado la idea? Una brisa fría agitó las hojas secas a su alrededor, como una respuesta intangible. Cerró los ojos, concentrándose, intentando conjurar su recuerdo con todas sus fuerzas. Por un fugaz instante, casi pudo escuchar su risa, esa risa profunda y contagiosa que solía llenar cada rincón de su pequeño apartamento en la calle Princesa. El sonido de esa risa era el fantasma más doloroso de todos, un eco de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Manolo me ha invitado a cenar la próxima semana, confesó, sintiendo la punzada de culpa de siempre, una traición a la memoria que juró preservar. Es un buen hombre, Gustavo. Es paciente, es inteligente y tiene éxito en lo que hace. Mi padre insiste en que sería perfecto para mí. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y silenciosas, sin permiso. Pero cuando me toma de la mano, no siento nada, sollozó, su voz rota por la angustia. No siento ni una fracción de la electricidad que sentía contigo. 4 años, Gustavo. 4 años llorando sobre esta piedra, negándome a vivir porque vivir se sentiría como traicionarte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, los mismos colores de su último atardecer juntos. No sabía que, a menos de 100 metros, oculto tras un mausoleo, un hombre la observaba con el corazón hecho pedazos. El apartamento de Ariana en la calle Princesa parecía haber absorbido la melancolía de su dueña, un santuario de silencio y recuerdos suspendidos en el tiempo. La luz matutina del sábado se filtraba a través de las cortinas de lino beige, dibujando sombras suaves sobre las pilas de libros de arte que ocupaban cada superficie. Sobre la mesita de centro, junto a una taza de café ya fría, descansaba un sobre de papel crema. Había llegado esa mañana, sin remitente, una anomalía en su rutina predecible. Sus dedos temblaron ligeramente al rasgar el papel, una extraña premonición oprimiéndole el pecho.
Dentro, una única fotografía antigua, una imagen de ella y Gustavo en el Parque del Retiro, riendo a carcajadas bajo los cerezos en flor durante su segundo aniversario. Era un instante de felicidad pura, congelado en el tiempo. El corazón le dio un vuelco doloroso al ver sus rostros jóvenes y despreocupados, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. Con manos temblorosas, le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, escritas con una caligrafía que reconoció al instante a pesar de los años, unas pocas palabras que hicieron que el mundo se detuviera: algunos amores son eternos, incluso más allá del tiempo. G. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. La taza de café resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, derramando su contenido oscuro sobre la alfombra. Era imposible. Tenía que ser una broma cruel, una pesadilla. Gustavo había muerto. Ella misma había asistido a su funeral, había visto cómo bajaban el ataúd a la tierra, había llorado sobre su tumba cada viernes sin falta. El timbre agudo del interfono la sobresaltó, un sonido estridente que rompió el hechizo. La voz de Magali, distorsionada por el aparato, sonó desde el otro lado. Sera, soy yo. Ábreme. Traigo churros de San Ginés y noticias importantes que no pueden esperar. Ariana, en un acto reflejo, escondió la fotografía en el cajón de la mesita y se secó las lágrimas antes de presionar el botón de apertura. Magali subió los 3 pisos con su energía habitual, cargando una bolsa de papel manchada de aceite y una sonrisa que se desvaneció al ver el rostro desencajado de su amiga. ¿Qué ha pasado? Parece que has visto un fantasma, comentó, dejando los churros sobre la mesa del salón. La ironía de sus palabras fue como una daga para Ariana, quien se dejó caer en el sofá. Quizás lo he visto, murmuró ella, su voz apenas un hilo. Magali, acostumbrada a las crisis emocionales de su amiga relacionadas con Gustavo, se sentó a su lado y le tomó las manos con firmeza. Sera, llevamos 4 años con esto. Sé que ayer fuiste al cementerio y siempre regresas más afectada. ¿Qué ha ocurrido esta vez? ¿Otro sueño? ¿Una pesadilla? En lugar de responder, Ariana abrió el cajón y le entregó la fotografía. Magali la examinó con el ceño fruncido, su mente analítica de enfermera buscando una explicación lógica. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la nota en el reverso, su calma profesional resquebrajándose por un momento. Sera, esto es muy perturbador. ¿Has considerado llamar a la policía? ¿Y qué se supone que les diga?, replicó Ariana con amargura. ¿Que mi prometido muerto me está enviando fotografías por correo? Me tomarían por loca. Magali giró la foto entre sus dedos, estudiando cada detalle minuciosamente. Alguien que conocía vuestra relación está jugando contigo de una manera muy cruel. Podría ser un antiguo conocido, o incluso un estudiante obsesionado. Un silencio tenso se instaló entre ellas, cargado de posibilidades aterradoras. Magali continuó, su voz bajando de tono. Sera, ¿estás completamente segura de que Gustavo está muerto? La pregunta flotó en el aire como un veneno, una idea tan monstruosa que Ariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El mundo que había construido sobre la certeza de su pérdida comenzó a tambalearse peligrosamente. Por supuesto que estoy segura, exclamó, su voz temblando de indignación y miedo. Estuve en el funeral. Vi el ataúd. Mi padre se encargó de todos los trámites porque yo era un desastre, no podía ni funcionar. Magali asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo escéptica, analítica. Sí, pero, ¿viste el cuerpo? ¿Alguien lo vio? Ariana tragó saliva, un nudo formándose en su garganta. El coche se incendió por completo, recordó, las palabras saliendo con dificultad. Dijeron que su cuerpo estaba, que no era conveniente un velatorio a ataúd abierto. El recuerdo de la conversación con el director de la funeraria, sus palabras evasivas, volvieron a ella con una claridad alarmante. Magali, que había visto lo peor en su trabajo,
Sabía que a veces las familias mentían para proteger a sus seres queridos del trauma de una visión espantosa. Pero también sabía, por casos extremadamente raros que había escuchado, que algunas personas eran capaces de fingir su propia muerte para escapar de situaciones desesperadas. Una idea loca, pero no imposible. Sera, tengo que decirte algo más. Por eso vine tan temprano, confesó Magali, su rostro ahora serio. Anoche, después de mi turno en el hospital, decidí pasar por aquel bar en Malasaña, donde solíamos ir los cuatro. Quería recordar los viejos tiempos, cuando todo era más simple. Ariana la miró con aprensión, sintiendo que otra revelación estaba a punto de caer sobre ella. Estaba pidiendo una cerveza en la barra, continuó Magali, eligiendo sus palabras con cuidado, cuando vi a alguien que me resultó extrañamente familiar saliendo apresuradamente por la puerta trasera. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. ¿Quién era?, preguntó Ariana, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza irracional que se negaba a morir. Era un hombre alto, con el cabello más largo que antes y una barba de varios días. Llevaba una chaqueta de cuero marrón que me pareció conocida. Los ojos de Magali se encontraron con los de Ariana. Durante un segundo, solo un segundo, habría jurado que era. No diga su nombre, la interrumpió Ariana en un susurro. Por favor, Magali, no lo digas. Pudo haber sido mi imaginación, se apresuró a añadir Magali, intentando retractarse. Había bebido un poco, estaba agotada después de un turno doble. Pero cuando lo vi, mi primer instinto fue llamarte. Luego me convencí de que me estaba volviendo loca, que solo veía fantasmas. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y comenzaba a germinar a una velocidad vertiginosa. Ariana se levantó de un salto y comenzó a caminar por el salón como un animal enjaulado, su mente una batalla campal entre la lógica y la desesperación. ¿Y si no está muerto?, susurró, la idea tomando forma en su mente. ¿Y si durante 4 años he estado llorando sobre una tumba vacía? ¿Y si me ha estado observando sufrir todo este tiempo sin hacer absolutamente nada? La confusión inicial dio paso a una oleada de rabia fría y cortante. Si Gustavo estaba vivo, si había elegido orquestar esa farsa y desaparecer de su vida de una manera tan cruel, entonces la traición era de una magnitud inimaginable. El dolor del duelo era una cosa, pero el dolor de un engaño tan elaborado era algo completamente diferente, algo que no sabía si podría perdonar. El lunes por la mañana llegó con una atmósfera cargada de tensión, una calma premonitoria antes de la tormenta. Ariana, incapaz de concentrarse en la corrección de los exámenes de sus estudiantes, se encontró con la mirada perpleja de Lucía, la secretaria de la facultad, en la puerta de su despacho. Profesora Velarde, ha llegado esto para usted, dijo, entregándole un sobre manila sin sellos. Lo dejó un mensajero hace un momento, añadió Lucía, pero fue muy extraño. No quiso identificarse ni dejar ningún tipo de recibo. Simplemente insistió en que era para usted y se fue. Ariana tomó el sobre, sus manos temblando de nuevo. Dentro, una serie de documentos que hicieron que el suelo bajo sus pies pareciera desaparecer. El primer papel era una copia del informe médico original. El diagnóstico era claro y devastador, glioblastoma multiforme grado 4, firmado por el Dr. Miguel Santos del Hospital Clínico San Carlos. Pero la segunda hoja fue la que le robó el aliento. Era una retractación médica oficial, fechada apenas 3 meses después del diagnóstico inicial, indicando que se había producido un error catastrófico en la interpretación de las imágenes y que el paciente, Gustavo Vargas Campos, estaba completamente sano. Esta retractación nunca había llegado a sus manos. Su padre nunca la había mencionado. Durante 4 años, había construido su vida sobre la base de una mentira, un error médico que había desencadenado una tragedia de proporciones inimaginables. Con las piernas temblorosas y el corazón martilleando en su pecho, se dirigió al Hospital Clínico San Carlos en busca de respuestas.
El doctor Miguel Santos, un hombre de unos 60 años con el peso del mundo en sus hombros, la recibió en su consulta. Gustavo Vargas, repitió el doctor, consultando sus archivos digitales. Sí, claro que lo recuerdo. Fue uno de los casos más extraños y trágicos de toda mi carrera profesional. Un caso que me ha perseguido durante años, debo admitir. Extraño, ¿en qué sentido?, presionó Ariana, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Era su prometida, aclaró. Supuestamente, él murió en un accidente de coche apenas 3 días después de su última consulta con usted. La expresión del médico cambió drásticamente, pasando de la curiosidad profesional a la más absoluta conmoción y desconcierto. Señorita, me temo que hay un malentendido terrible, dijo el doctor Santos, inclinándose sobre su escritorio. Gustavo Vargas no murió. Al menos, no que yo sepa. De hecho, gocé de una salud perfecta la última vez que lo vi. Las palabras del doctor resonaban en la cabeza de Ariana como un eco distorsionado, una verdad tan increíble que su mente se negaba a procesarla. Explíquemelo, por favor. Desde el principio, suplicó, aferrándose a los brazos de la silla para no desmayarse. El doctor suspiró profundamente. Gustavo llegó a mi consulta derivado de urgencias con síntomas neurológicos muy preocupantes. Los primeros estudios, lamentablemente, indicaron un tumor cerebral extremadamente agresivo. Le di el peor pronóstico posible, 6 meses de vida, quizás menos. Recuerdo que estaba destrozado, continuó el médico, su voz llena de remordimiento. Era un hombre joven, a punto de casarse, según me contó. 3 días después, sin embargo, sus análisis de laboratorio más detallados llegaron con una discrepancia inexplicable. Algo no cuadraba. Pedí una segunda resonancia magnética de inmediato, con un equipo más avanzado. Para nuestra sorpresa, el tumor había desaparecido. Era médicamente imposible, un milagro o un error garrafal, admitió el doctor Santos. Buscamos segundas y terceras opiniones con especialistas de toda Europa. Todos coincidieron, no había tumor. Nunca lo había habido. Fue un error en el procesamiento de las primeras imágenes, una sombra mal interpretada, una anomalía benigna confundida con células malignas. Un error de 1 en 1.000.000. ¿Y se lo dijeron? ¿Le dijeron que estaba sano?, preguntó Ariana, su voz un susurro ahogado. Intenté contactarlo de inmediato, por supuesto. Su teléfono estaba desconectado. Fui personalmente a la dirección que teníamos en su expediente, pero los vecinos me informaron de que había habido un accidente terrible, que él había fallecido. Asumí lo peor, que la noticia del diagnóstico lo había destrozado. Nunca sospechó que pudiera haber fingido su propia muerte, afirmó Ariana, más que preguntar. Fingir su muerte, repitió el doctor, mirándola como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué alguien en su sano juicio haría algo así, especialmente después de recibir una noticia tan maravillosa? Ariana no respondió. Ella sabía exactamente por qué Gustavo lo habría hecho. Lo conocía. Conocía su impulso de protegerla de todo dolor, su tendencia a cargar con el mundo sobre sus propios hombros. Habría fingido su muerte para evitarle el sufrimiento de verlo deteriorarse, sin saber que la enfermedad era solo un fantasma creado por un error humano. Doctor, necesito una copia oficial de todos los documentos relacionados con Gustavo Vargas, exigió con una nueva determinación. Esa misma tarde, con los documentos en su bolso, se dirigió a la oficina de su padre en el Distrito Financiero de Madrid. Felipe Velarde, un hombre imponente que había construido un imperio en el sector de la construcción, la recibió con sorpresa. Papá, necesito que me cuentes con todo detalle lo que ocurrió cuando Gustavo murió. Y no me ocultes nada. Felipe levantó la vista de los planos, su expresión suavizándose al ver la angustia en el rostro de su hija. ¿Por qué quieres remover eso ahora, Sera? Has estado mucho mejor estos últimos meses, especialmente desde que conociste a Manolo. Pero la mirada de Ariana era implacable.
Respóndeme, papá. ¿Viste el cuerpo de Gustavo? ¿Viste alguna prueba física? Su padre suspiró, rindiéndose ante su insistencia. Hija, el accidente fue espantoso. El coche se incendió por completo. Los bomberos tardaron horas en sofocar las llamas. Cuando llegué al lugar, no quedaba nada reconocible. Le mostró los documentos médicos. Felipe los leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea, la comprensión amaneciendo en sus ojos. ¿Estás sugiriendo que Gustavo fingió su propia muerte?, preguntó, su voz grave. Estoy sugiriendo que recibió un diagnóstico terminal, entró en pánico y desapareció. La pregunta es, ¿dónde ha estado estos 4 años y por qué tú no investigaste más a fondo? Felipe se dirigió a su escritorio y abrió un cajón cerrado con llave, sacando una carpeta etiquetada con el nombre de Gustavo. Después del funeral, contraté a un investigador privado, confesó su padre. Gustavo había liquidado todas sus cuentas bancarias 3 días antes del supuesto accidente. Vendió su coche y compró el que se incendió con dinero en efectivo. Canceló todo. Se estaba preparando para desaparecer. ¿Por qué no me lo dijiste?, gritó Ariana, sintiendo el peso de otra traición. Porque pensé que había planeado suicidarse, respondió Felipe con tristeza. Y quise protegerte de ese dolor adicional. Nunca se me ocurrió que pudiera haber fingido su muerte para alejarse de ti. Ariana sintió que el suelo se desmoronaba. No solo estaba vivo, sino que había planeado su huida meticulosamente. Papá, dijo con voz fría, quiero que reactives esa investigación. Quiero encontrarlo. Eduardo Solís cerró la tapa de su ordenador portátil y se masajeó las sienes, un gesto de agotamiento que se había vuelto crónico. Desde la ventana de su apartamento en el barrio de Chamberí, observaba cómo el atardecer teñía de fuego los tejados de Madrid. Durante 4 años, había vivido bajo esa identidad falsa, trabajando como consultor de ingeniería desde casa, evitando cualquier lugar que pudiera traerle recuerdos. Había construido una fortaleza de soledad a su alrededor, un exilio autoimpuesto. Pero ahora, los muros de esa fortaleza comenzaban a resquebrajarse. Había visto a Ariana saliendo del hospital, la había seguido hasta la imponente torre de oficinas de su padre. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las piezas del rompecabezas se encajaran y lo encontraran. Una parte de él, la parte más cansada, se sentía aliviada. El peso de la mentira se había vuelto insoportable, una tortura diaria que lo consumía lentamente desde dentro. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Gustavo, sabemos que estás vivo. Reúnete con nosotros en el Café Central mañana a las 6 de la tarde. Ven solo. S. Sus manos temblaron al leer la escueta nota. La inicial al final del mensaje le aceleró el pulso. Después de 4 años de un silencio sepulcral, ella había encontrado la manera de contactarlo. Se dirigió al espejo del baño y estudió su propio reflejo, al hombre en el que se había convertido. Los años habían dejado su marca, arrugas más pronunciadas, canas prematuras en las sienes, una barba cuidada que alteraba sus facciones. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esa noche no pudo dormir. Caminó por su apartamento como un fantasma, ensayando discursos que sabía que serían inútiles, imaginando la expresión de Ariana al verlo. ¿Encontraría perdón en su mirada, o solo el odio justificado de una mujer traicionada por el hombre que más había amado? La ironía de la situación era cruel, había huido para evitarle el dolor y solo había conseguido multiplicarlo. Llegó al Café Central con 1 hora de antelación, eligiendo una mesa en el fondo desde donde podía vigilar la entrada. Había aprendido a ser cauteloso, a vivir en las sombras. A las 6 en punto, la vio entrar. El aire se escapó de sus pulmones. Seguía siendo la mujer más hermosa que había visto, pero había una dureza en su rostro, una coraza emocional que él mismo había forjado. Su cabello castaño estaba más corto, enmarcando un rostro más maduro, más serio.
Llevaba un abrigo negro que le confería un aire de sobriedad. Sus miradas se cruzaron a través del bullicio del café, y por un instante, el tiempo se detuvo para ambos. Ella permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando la realidad de verlo allí, vivo y respirando, después de tanto tiempo. Luego, con pasos deliberados, se acercó a su mesa. «Hola, Gustavo», dijo, su voz controlada pero con un temblor casi imperceptible. «¿O debería llamarte Eduardo ahora?». El sonido de su voz, después de tantos años, fue como una puñalada y una bendición al mismo tiempo. «Sera», susurró él, pero ella lo interrumpió, sentándose frente a él con una rigidez gélida. «No tienes derecho a llamarme así». «No después de lo que has hecho», sentenció ella. Él asintió, aceptando la reprimenda. Se veía más delgada, con ojeras que hablaban de innumerables noches de insomnio. «¿Cuánto tiempo llevabas observándome?», preguntó ella, su voz apenas un susurro cargado de rabia contenida. «¿Cuánto tiempo has estado vivo mientras yo lloraba sobre tu tumba vacía?». «Desde el principio», admitió él, la verdad saliendo con dificultad. «Nunca me fui realmente. Cambié de identidad, me mudé a pocos kilómetros, pero no pude alejarme por completo de ti. Era mi forma de cuidarte». «No me estabas cuidando», replicó ella, su voz elevándose ligeramente. «Me estabas espiando. Me estabas torturando sin que yo lo supiera». La risa de Ariana fue un sonido áspero, desprovisto de humor. «¿Crees que he sido feliz? He pasado los últimos 4 años muriendo lentamente, Gustavo. 4 años negándome el derecho a vivir porque pensaba que te había perdido para siempre». «Lo sé», dijo él, su propia voz rota. «Y me he odiado por ello cada maldito día de mi vida. No tienes idea de cuánto». «¿Te odias?», espetó ella, atrayendo las miradas curiosas de las mesas cercanas. «Yo soy la que debería odiarte. Yo soy la que has traicionado de la forma más cruel que un ser humano puede concebir». Se inclinó hacia adelante, desesperado por hacerla entender, por justificar lo injustificable. «Sera, cuando el doctor me dijo que me quedaban 6 meses de vida. Que me convertiría en una sombra de lo que era, que te vería sufrir viéndome deteriorarme día a día, no pude soportarlo. No pude hacerte pasar por eso. Eras joven, tenías toda una vida por delante». Sus palabras solo avivaron el fuego de la ira de Ariana. «Y decidiste por mí», le gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Decidiste que era mejor para mí sufrir creyéndote muerto que luchar juntos. Pensé que era lo correcto en ese momento. Pensé que era un acto de amor», se defendió él débilmente. «¿Y cuándo descubriste que no tenías cáncer? ¿Cuándo supiste que todo había sido un error? ¿Por qué no regresaste entonces? Respóndeme». Él cerró los ojos, reviviendo el momento en que el doctor Santos lo encontró y le dio la noticia que lo cambió todo. «Ya era demasiado tarde», susurró. «Ya habías llorado en mi funeral. Ya habías comenzado el doloroso proceso de duelo. Pensé que sería aún más cruel reaparecer de la nada y decirte que todo, absolutamente todo, había sido una mentira. Pensé que te destruiría». «Más cruel», repitió ella, incrédula. «¿Más cruel que dejarme vivir 4 años en este infierno?». Cada día pensaba en regresar. Cada viernes, cuando te veía en el cementerio desde lejos, quería correr hacia ti y suplicar tu perdón. Pero el tiempo seguía pasando, y tú parecía que estabas sanando, que estabas empezando a construir una nueva vida. Y pensé que era mejor que me recordaras como el hombre que te amó, no como el cobarde que te mintió». Ariana se puso de pie abruptamente, la silla raspando el suelo. «Pues te equivocaste, Gustavo. Te equivocaste en todo. Porque ahora no solo eres el cobarde que me mintió, sino también el egoísta que me robó 4 años de vida por una decisión que no tenías ningún derecho a tomar». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo, volviéndose hacia él. «Una última pregunta», dijo, su voz temblando de emoción. «¿Alguna vez, en todos estos años,
Consideraste que yo había crecido lo suficiente, que era lo suficientemente fuerte como para tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida. Gustavo no pudo responder. El silencio fue la respuesta más dolorosa de todas. Eso pensé, dijo ella, y salió del café, dejándolo solo con el peso aplastante de su cobardía. 3 días habían transcurrido desde el encuentro en el café, 3 días en los que Ariana no había salido de su apartamento. Se sentía paralizada, atrapada en un torbellino de rabia, dolor y una confusa oleada de sentimientos que se negaba a reconocer. El timbre insistente la obligó a levantarse de la cama. A través de la mirilla, vio a Manolo, sosteniendo un ramo de rosas blancas y con una expresión de genuina preocupación. Ariana, Magali me contó que no te encontrabas bien. He venido en cuanto he terminado mi turno en el hospital, dijo él cuando ella abrió la puerta. La diferencia entre Manolo y Gustavo era abismal. Donde Gustavo había sido un torbellino de pasión e impulsividad, Manolo era un remanso de calma y constancia. Su sola presencia siempre lograba tranquilizarla, como un bálsamo para su corazón herido. No estoy enferma físicamente, admitió ella, dejándolo pasar. Es mucho más complicado que eso. Manolo dejó las rosas en un jarrón y se sentó a su lado en el sofá. Con 38 años y una carrera dedicada a la oncología, había aprendido a leer el dolor en los rostros de las personas. ¿Quieres hablar de ello? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Ariana lo miró, estudiando su rostro honesto y abierto. Había sido infinitamente paciente con ella, respetando su duelo y su necesidad de tiempo. Merecía saber la verdad, por muy dolorosa que fuera, aunque esa verdad pudiera destruir la frágil relación que habían comenzado a construir juntos. Gustavo está vivo, soltó sin preámbulos, la frase sonando irreal incluso para ella. Manolo no reaccionó de forma visible, pero ella notó cómo sus dedos se tensaban ligeramente sobre sus rodillas. Le contó todo, los documentos médicos, la investigación de su padre, el desolador encuentro en el café. Él escuchó en silencio, con su expresión de médico profesional, ocultando cualquier reacción personal que pudiera tener. Su calma era a la vez reconfortante y desconcertante. Como oncólogo, puedo confirmar que los errores de diagnóstico, aunque extremadamente raros, ocurren, dijo finalmente. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó ella, sorprendida por su respuesta tan clínica. Manolo se levantó y caminó hacia la ventana, procesando la información. ¿Qué quieres que diga, Ariana? ¿Que el hombre que amas ha estado vivo todo este tiempo? La palabra amas la golpeó con fuerza. ¿Que la competencia por tu corazón ya no es con un fantasma, sino con una persona real que puede y va a luchar por ti? Yo no he dicho que lo ame, se defendió ella, aunque la mentira le supo amarga en la boca. No necesitas decirlo, respondió él con suavidad. Lo veo en tu rostro cuando hablas de él. Hay dolor, sí, pero también hay esperanza. Ariana se acercó a él, tocando su brazo con delicadeza. Manolo, yo. Él la interrumpió, volviéndose hacia ella. No me des explicaciones todavía. Sé que necesitas tiempo para procesar todo esto. Pero quiero que sepas algo. He estado enamorado de ti desde el primer día que te vi en aquella conferencia. Y no por lástima, sino porque eres brillante, compasiva y la mujer más fuerte que he conocido. Lo sé, y por eso esto es tan increíblemente difícil, susurró ella. ¿Vas a verlo otra vez?, preguntó él directamente. No lo sé. La parte racional de mi mente me dice que debería odiarlo por lo que me hizo, que debería cerrar esa puerta para siempre. Pero la parte que lo amó, comenzó a decir Manolo. Sigue amándolo, completó ella, la confesión saliendo en un suspiro. Él la besó suavemente en la frente, un gesto tan tierno que a Ariana se le llenaron los ojos de lágrimas. Tómate el tiempo que necesites, Ariana. Pero recuerda que el amor no debe basarse en el dolor o la culpa del pasado. Debe ser una elección consciente, una decisión de construir algo nuevo juntos, mirando hacia el futuro.
Sus palabras, llenas de sabiduría y generosidad, la conmovieron profundamente. Después de que Manolo se fuera, se quedó sola con sus pensamientos contradictorios. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Gustavo. Sé que no tengo razones para que me creas, pero hay cosas que aún necesitas saber. Cosas sobre por qué realmente fingí mi muerte. Si me das una oportunidad más, te contaré toda la verdad. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Una parte de ella quería bloquear el número, borrarlo de su vida para siempre. Pero otra parte, una parte más profunda y antigua, necesitaba saber. Necesitaba la verdad completa, sin importar el dolor que pudiera causarle. Una oportunidad más, tecleó. Pero esta vez quiero pruebas, no solo palabras. Mañana, 7 de la tarde, Parque del Retiro, junto al Palacio de Cristal. Esa noche, tuvo pesadillas vívidas en las que Gustavo aparecía y desaparecía como un espejismo en el desierto, mientras la voz de Manolo la llamaba desde la distancia, desvaneciéndose como un eco. Al día siguiente, llegó al retiro antes de la hora. El Palacio de Cristal, uno de sus lugares favoritos, brillaba bajo las luces del atardecer. Solían sentarse allí a hablar de sus sueños. Gustavo apareció puntualmente, cargando una carpeta. Se veía mejor que en el café, como si haber revelado parte de su secreto le hubiera quitado un peso de encima. Gracias por venir, dijo, manteniendo una distancia prudente. Dijiste que tenías pruebas, respondió ella, yendo directamente al grano. Él le entregó la carpeta. Dentro había fotografías y documentos. Durante esos 4 años, él había donado la totalidad de su salario a organizaciones de investigación contra el cáncer. Cada euro que he ganado como Eduardo Solís ha ido a financiar estudios para prevenir los errores de diagnóstico como el que destruyó nuestras vidas, explicó él. También había fotos de ella, graduándose, recibiendo un premio, caminando por la universidad. Necesitaba saber que estabas bien. He estado existiendo, Gustavo, no viviendo, replicó ella con dureza. Hasta que conocí a Manolo. Lo sé, confesó él. Y por eso decidí empezar a dejarte señales. Porque vi que estabas empezando a amar a otro hombre y, sinceramente, no pude soportarlo. Decidí que era hora de luchar por ti, aunque sé que no tengo ningún derecho a hacerlo. Tu amor me costó 4 años de mi vida, dijo ella, alejándose. ¿Cómo puedes pedirme que confíe en él otra vez? Porque este tiempo me ha enseñado que prefiero enfrentarme a tu odio que vivir con tu ausencia, respondió él, sus palabras flotando en el aire. La resolución de Ariana comenzó a tambalearse ante la cruda honestidad de su dolor. Necesito tiempo, dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. Necesito decidir si lo que siento por ti es amor verdadero o solo el fantasma de lo que un día tuvimos. Necesito pensar. Te daré todo el tiempo del mundo, prometió él. Pero no me pidas que desaparezca otra vez. No puedo volver a fingir que estoy muerto ahora que, al verte, he vuelto a sentirme vivo. Magali encontró a Ariana sentada en el suelo de su salón, rodeada de fotografías esparcidas como los restos de un naufragio emocional. Llevas 3 días sin contestar mis llamadas, dijo Magali, su voz una mezcla de preocupación y reproche. Tu padre está preocupado, y Manolo también. Estábamos a punto de llamar a la policía para que derribaran la puerta. No puedo pensar con claridad, murmuró Ariana, sosteniendo una foto de ella y Gustavo en Salamanca, 2 meses antes de la tormenta. Mira qué felices éramos. ¿Cómo se supone que voy a olvidar esto? Magali se sentó a su lado, observando las imágenes. Sera, hay algo que necesito decirte, algo que debería haberte contado hace mucho tiempo. El tono grave de su voz hizo que Ariana levantara la mirada, una nueva alarma encendiéndose en su interior. ¿De qué estás hablando? Magali respiró hondo, incapaz de mirarla a los ojos. Sabía que Gustavo estaba vivo. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de choque que sacudieron el mundo de Ariana hasta sus cimientos. ¿Qué?
¿Qué has dicho?, balbuceó, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. Lo sabía desde hace 2 años, admitió Magali, su voz rota por la culpa. Lo vi en el hospital. Había venido a donar sangre bajo el nombre de Eduardo Solís. Reconocí su forma de caminar antes incluso de ver su rostro. Lo seguí hasta su apartamento y lo confronté. Ariana se puso de pie de un salto, las fotografías cayendo de su regazo como hojas muertas. 2 años. Lo has sabido durante 2 años y no me has dicho nada. El grito fue un desgarro de dolor y traición. La persona en la que más confiaba, su mejor amiga, su hermana, le había mentido de la forma más cruel posible. La había visto sufrir en silencio, sabiendo la verdad. Me contó todo, continuó Magali, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El diagnóstico falso, la decisión de desaparecer. Y me suplicó que no te dijera nada. Me dijo que habías empezado a salir adelante, que tenías tu carrera, que finalmente estabas viviendo otra vez. Me rogó que no destruyera el frágil progreso que habías conseguido con tanto esfuerzo. ¿Y tú decidiste que él tenía razón? Decidiste por mí, igual que él, la acusó Ariana, caminando en círculos por el salón. Decidí que él había perdido el derecho a tomar decisiones sobre tu vida, pero también vi cuánto había sufrido. Vi cómo el dolor casi te mata durante el primer año. No podía arriesgarme a verte pasar por todo eso otra vez. Tenía miedo. ¿Sabes lo que esto significa, Magali?, dijo Ariana, su voz temblando de rabia. Significa que durante 2 años, cada vez que lloraba por él, cada vez que visitaba su tumba, cada vez que me decías que tenía que seguir adelante y conocer a alguien nuevo, tú sabías que estaba vivo. Me estabas mintiendo a la cara mientras yo me desangraba. Sí, admitió Magali miserablemente. Y cuando conociste a Manolo, también sabías que Gustavo te estaba vigilando. Magali asintió. Me encontré con él una vez cerca de la universidad. Le dije que era un enfermo por espiarte, que tenía que desaparecer para siempre o contarte la verdad de una vez. Y me dijo que prefería verte feliz con otro hombre antes que destruir tu paz. Ariana se dejó caer en el sofá, completamente abrumada por la magnitud de las mentiras. Mi mejor amiga y el hombre que amé, conspirando a mis espaldas por mi propio bien, dijo con un sarcasmo doloroso. ¿Hay alguien más en mi vida que no me haya estado mintiendo? ¿Mi padre? Manolo. Era como si toda su realidad fuera un castillo de naipes derrumbándose. Yo nunca quise lastimarte, sollozó Magali. Estaba atrapada entre proteger tu salud mental y tu derecho a saber la verdad. No supe qué hacer, y tomé la decisión equivocada. Lo siento mucho, Sera. ¿Y quién te dio a ti el derecho de tomar esa decisión por mí? El primero Gustavo, ahora tú. Es que nadie en mi vida cree que soy lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Eres la persona más fuerte que conozco, respondió Magali. Pero también la que más ha sufrido. Quería protegerte, eso es todo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo Ariana, secándose las lágrimas con rabia. Que ahora no puedo confiar en nadie. No en Gustavo, por razones obvias. No en ti. Y ni siquiera puedo confiar en mis propios sentimientos. Y Manolo, continuó, Manolo es la única persona honesta que me queda. El único que no ha conspirado, mentido o manipulado la situación para protegerme de mí misma. Es el único pilar que me queda en pie. Magali sabía que se merecía esas palabras, por muy dolorosas que fueran. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó en un susurro. No lo sé, respondió Ariana, su voz extrañamente calmada. Antes tenía que elegir entre un fantasma y un futuro. Ahora tengo que decidir si puedo perdonar a las 2 personas que más quería por traicionarme. Necesito que te vayas, Magali. Necesito estar sola para decidir si nuestra amistad puede sobrevivir a esto. Magali se dirigió hacia la puerta, con el corazón roto. Antes de salir, se detuvo en el umbral. Una cosa más, dijo, su voz apenas audible.
El dinero para tu doctorado, los fondos anónimos que recibiste hace 3 años, fueron suyos. Fue su manera de intentar reparar una pequeña parte del daño que te había hecho, de asegurarse de que cumplieras tus sueños. La puerta se cerró suavemente. Ariana se quedó sola, con la revelación de que incluso sus mayores logros académicos estaban manchados por la mentira, financiados por la culpa de un hombre que no estaba muerto. Se sentía como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados de golpe. Esa noche, tomó el teléfono y llamó a la única persona en la que sentía que podía confiar. Manolo, ¿podemos vernos?, preguntó, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Necesito hablar con alguien que nunca me haya mentido. ¿Estás bien?, preguntó él, su tono lleno de preocupación. No, respondió ella con una sinceridad brutal. Pero por primera vez en años, sé exactamente dónde estoy parada, en medio de un campo de ruinas. Voy para allá, dijo él sin dudar. Y Ariana, pase lo que pase, recuerda que yo siempre te diré la verdad, incluso si es una verdad que no quieres escuchar. Al colgar, miró las fotografías esparcidas por el suelo. Cada imagen, cada recuerdo, estaba construido sobre cimientos falsos. Era hora de decidir si podía construir algo real desde las cenizas de todas esas traiciones. El reloj marcó las 10 de la noche. Por primera vez en 4 años, Ariana se sintió completamente sola, despojada de todas sus certezas. Pero en esa soledad absoluta, también encontró una extraña sensación de libertad. Ya no había nada que perder. Por primera vez, era completamente libre para tomar sus propias decisiones, sin la influencia de nadie más. El lunes siguiente, mientras intentaba organizar una nueva exposición en la universidad sobre el concepto de la pérdida en el arte, recibió una llamada inesperada. Era el doctor Miguel Santos. Profesora Velarde, lamento molestarla, pero necesito hablar con usted urgentemente sobre Gustavo Vargas, dijo, su voz teñida de una gravedad que heló la sangre de Ariana. Su corazón dio un vuelco involuntario. ¿Qué pasa con él? Ha desaparecido, respondió el doctor. Hace 2 semanas faltó a su cita de control médico. Ayer, la policía encontró su apartamento en Chamberí completamente vacío. No hay señales de lucha, pero tampoco hay indicios de a dónde pudo haber ido. Como usted es la única persona que tuvo contacto reciente con él. Doctor Santos, lo interrumpió ella, su voz firme. Gustavo y yo terminamos definitivamente nuestra relación. No sé dónde está, y francamente, no me corresponde saberlo. Había tomado la decisión de cortar por lo sano, de empezar de cero, y no iba a permitir que él la arrastrara de nuevo a su caos. Entiendo, dijo el médico. Pero hay algo más. Antes de desaparecer, vino a mi consulta y me pidió que le entregara esto si algo le sucedía. Un mensajero del hospital le llevó el sobre a la universidad esa misma tarde. Era más grueso que los anteriores. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una carta manuscrita y varios documentos legales. Sera, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque he cumplido mi promesa de desaparecer de tu vida. Sus ojos recorrieron las líneas con una creciente alarma. He decidido participar en un programa de investigación médica experimental en Suiza. Es un estudio sobre predisposiciones genéticas al cáncer cerebral que podría ayudar a prevenir la enfermedad en futuras generaciones. Es arriesgado, pero si sobrevivo y el tratamiento funciona, podría eliminar el gen defectuoso de mi sistema para siempre. La carta continuaba, si no sobrevivo, al menos habré hecho algo útil con la vida que desperdicié durante estos años. Los documentos adjuntos transfieren todos mis bienes a una fundación que financiará becas para estudiantes de arte. Es mi forma de pedirte perdón. No me busques. Esta vez, desaparezco para darte la libertad que siempre mereciste. La carta cayó de sus manos. Otra vez. Otra decisión unilateral tomada para protegerla, para liberarla. No había aprendido nada.
Se había ido a morir como un mártir en lugar de vivir y enfrentar las consecuencias de sus actos. Magali, con quien había comenzado a reconstruir tímidamente su amistad, la encontró llorando en su despacho. ¿Qué ha pasado?, preguntó, alarmada. Ariana le mostró la carta. ¿Estás diciéndome que se ha ido a Suiza a someterse a un tratamiento experimental peligroso?, preguntó Magali, horrorizada. Se ha ido a morir como un héroe, sollozó Ariana. Y lo peor es que lo ha hecho por mí otra vez. ¿Sabes dónde, exactamente? No da detalles. Solo menciona un estudio sobre predisposiciones genéticas, respondió Ariana. Magali, con su experiencia médica, frunció el ceño. Sera, eso es muy específico. Hay muy pocos centros en el mundo que trabajen con terapias genéticas experimentales para el cáncer cerebral. Puedo hacer algunas llamadas, contactar a colegas en Europa. Podemos encontrarlo. ¿Para qué? ¿Para arrastrarlo de vuelta? ¿Para obligarlo a vivir una vida que claramente no quiere?, preguntó Ariana con desesperación. No, respondió Magali con firmeza. Para darte a ti la opción de elegir. Para que decidas si quieres luchar por él o dejarlo ir. Pero esta vez, que sea tu decisión, no la suya. Es tu turno de tomar el control de esta historia. Esa noche, Ariana caminó sin rumbo por las calles de Madrid, sus pies llevándola inevitablemente al Parque del Retiro, al Palacio de Cristal. La estructura de hierro y vidrio brillaba bajo las luces como una joya frágil en medio de la oscuridad. Se sentó en el mismo banco donde había soñado un futuro con él, y donde le había exigido la verdad semanas atrás. Su teléfono sonó. Era Manolo. Hola, Sera. Solo llamaba para saber cómo estás. Confundida, admitió ella. Manolo, ¿puedo hacerte una pregunta hipotética? Le contó la situación, sin mencionar nombres. Si alguien a quien amas está en peligro por una decisión estúpida que tomó para protegerte, ¿irías tras él, aunque haya traicionado tu confianza? Manolo guardó silencio por un momento. Ariana, ¿estamos hablando realmente de una situación hipotética o estamos hablando de Gustavo? Ella le contó la verdad. La parte racional de mi mente dice que me ha dado exactamente lo que le pedí, certeza y libertad. Pero la parte que lo amó, comenzó a decir ella. Sigue amándolo, completó Manolo, su voz sin rastro de amargura. ¿Crees que soy una tonta por considerarlo?, preguntó ella. Creo que eres humana, respondió él. Y creo que el amor verdadero, cuando existe, no desaparece solo porque la otra persona tome malas decisiones. No se apaga como un interruptor. A veces, lamentablemente, persiste a pesar de todo. Sus palabras, viniendo de él, le dieron una extraña clase de permiso. Pero ¿cómo puedo volver a confiar en él?, se lamentó. Tal vez, sugirió Manolo con calma, yendo tras él y tomando tu propia decisión sobre su vida sin incluirlo. Tal vez es hora de que seas tú quien actúe unilateralmente por amor. Para variar. Después de colgar, Ariana se quedó sentada hasta el amanecer, viendo cómo la luz transformaba el palacio de cristal. Por primera vez en 4 años, tenía una decisión completamente suya que tomar. No estaba influenciada por la presión de su padre, la culpa de Magali o el miedo a herir a Manolo. Era una decisión basada únicamente en lo que su propio corazón, maltratado y confundido, le decía que era lo correcto. Una claridad extraña y poderosa se apoderó de ella. Se puso de pie con una determinación que no había sentido desde antes de que toda esa pesadilla comenzara. Magali y Manolo tenían razón. Había llegado el momento de que fuera ella quien tomara las riendas, quien tomara una decisión unilateral sobre sus vidas. Pero esta vez, sería una decisión informada, consciente y completamente suya. No para protegerlo, sino para salvarse a sí misma. El Instituto de Neurociencias de Ginebra se alzaba imponente contra el cielo gris del invierno suizo, un edificio de cristal y acero que parecía contener los secretos del cerebro humano.
Ariana había tardado 2 semanas en localizarlo, una búsqueda frenética que involucró los contactos médicos de Magali y la inesperada y generosa ayuda de Manolo, quien usó su reputación para obtener información. Ahora, parada frente al edificio donde Gustavo se sometía a un tratamiento que podría salvarlo o matarlo, se preguntó si había perdido completamente la razón. Había agotado sus ahorros, solicitado una licencia sin sueldo en la universidad y cruzado medio continente por un hombre que había destrozado su confianza. Pero por primera vez, había tomado una decisión completamente sola. La doctora Isabel Bellido, directora del programa de terapia genética, la recibió con una expresión grave. Señorita Velarde, me alegra que haya venido. El señor Vargas ha estado preguntando por usted constantemente desde que llegó. Creo que, en el fondo, esperaba que lo encontrara. El corazón de Ariana dio un vuelco. ¿Cómo está él? Físicamente, está respondiendo mejor de lo que esperábamos al tratamiento, explicó la doctora. Pero psicológicamente, está luchando. Me confesó que no esperaba que nadie viniera a buscarlo, que sentía que había quemado todos sus puentes. Creo que su presencia aquí podría ser el factor decisivo en su recuperación. ¿Quiere verlo? Lo encontró en una unidad de aislamiento, recostado en una cama de hospital, conectado a un laberinto de monitores y vías intravenosas. Había perdido peso y su cabello había comenzado a caerse. Cuando vio a Ariana en la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas de pura incredulidad. ¿Cómo me encontraste?, susurró, su voz débil. Con mucha dificultad y mucha más determinación, respondió ella, acercándose a la cama. Se sentó en la silla a su lado, creando un espacio de silencio entre ellos. ¿Cómo pudiste irte así, Gustavo? ¿Otra vez sin decir nada? Porque sabía que tratarías de detenerme, respondió él. Y tenía que hacer esto. Sera, si este tratamiento funciona, podré eliminar el gen. Podré darte la familia que siempre soñaste, sin miedo. ¿Y si no funciona?, preguntó ella, su voz suave pero firme. Entonces al menos habré muerto intentando convertirme en el hombre que merecías desde el principio. Un hombre valiente, no un cobarde. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, dijo ella, mirándolo fijamente. Que sigues sin entender cuál fue tu verdadero y único error. Gustavo la miró, confundido. Tu error no fue protegerme del cáncer, ni de la incertidumbre genética, ni de las decisiones difíciles sobre tener hijos. Tu error fue no confiar en mí. No confiar en que yo era lo suficientemente fuerte como para enfrentar todo eso contigo, a tu lado. Me subestimaste, Gustavo. Nos subestimaste. Tenía solo 24 años, intentó excusarse él. Y ahora tengo 28, replicó ella. Y he pasado 4 años llorando por ti, creciendo, madurando a la fuerza, convirtiéndome en una mujer diferente. ¿Y sabes qué descubrí en todo este tiempo? Que soy mucho más fuerte de lo que tú, o incluso yo misma, jamás creímos posible. Él extendió su mano hacia ella, un gesto vacilante. Ariana la tomó, sintiendo la fragilidad de sus dedos entre los suyos después de tanto tiempo. ¿Puedes perdonarme?, preguntó él, su voz quebrada por la emoción. ¿Algún día podrás perdonar al idiota egoísta que he sido? Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Ariana. Ya te he perdonado, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma. Me tomó tiempo, y la ayuda de un hombre muy sabio, para entender que el perdón no es algo que haces por la otra persona. Es algo que haces por ti misma, para liberarte del veneno del resentimiento y poder seguir adelante. Y he decidido que quiero seguir adelante. ¿Y eso qué significa para nosotros?, preguntó él, con un hilo de esperanza en la voz. Significa que he venido hasta aquí porque, a pesar de todo el dolor, de todas las mentiras y las decisiones equivocadas, todavía creo que lo que tuvimos fue real. Y todavía creo que vale la pena luchar por ello. Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de ambos. Pero con condiciones, continuó Ariana, su tono ahora firme y claro.
Si sobrevives a esto, si regresamos a España juntos, será como socios. Iguales. No más decisiones unilaterales, no más secretos para protegerme. Si vamos a enfrentar la vida, la enfrentaremos toda, lo bueno y lo malo, pero siempre juntos. ¿Lo entiendes? Y si el tratamiento no funciona, añadió, si el gen sigue ahí, entonces adoptaremos, o no tendremos hijos, o tendremos hijos biológicos y los amaremos sin importar el futuro. Pero será una decisión que tomaremos juntos, los dos. Nunca más decidirás por mí. Se acabaron los secretos, Gustavo. Prométemelo. Él apretó su mano con la poca fuerza que tenía. Te lo prometo, Sera. Te lo prometo. ¿Por qué? Preguntó él después de un largo silencio. ¿Por qué, después de todo lo que te he hecho, estás aquí? Ariana sonrió, y por primera vez en años, fue una sonrisa completamente libre de dolor, una sonrisa llena de una nueva sabiduría. Porque descubrí que el amor verdadero no consiste en amar a alguien perfecto, sino en amar a alguien imperfecto de manera perfecta, dijo ella. Y porque me di cuenta de que una vida sin riesgos, sin incertidumbre, no es una vida que valga la pena vivir. Y tú, Gustavo Vargas, con todos tus defectos, eres el único riesgo que estoy dispuesta a correr. Durante las siguientes semanas, Ariana se quedó en Ginebra, convirtiéndose en una presencia constante junto a su cama. Hablaron como nunca antes, con una honestidad brutal, reconstruyendo una nueva base de confianza sobre las cenizas de la antigua. 3 meses después, la doctora Bellido les dio la noticia que cambiaría sus vidas para siempre, el tratamiento había sido un éxito. 6 meses después de su regreso de Ginebra, en una ceremonia íntima celebrada bajo la cúpula de cristal del Palacio del Retiro, Ariana y Gustavo se casaron. Estaban rodeados por un pequeño círculo de seres queridos que habían sido testigos de su dolorosa odisea. Manolo estaba presente, acompañado de una nueva pareja, sonriéndoles con una felicidad genuina que conmovió a Ariana. Magali, con quien había forjado una amistad aún más fuerte y honesta, fue su madrina. Y Felipe, su padre, con lágrimas de alivio en los ojos, entregó a su hija al hombre que finalmente había aprendido a amarla de verdad, no como a una frágil muñeca de porcelana que necesitaba protección, sino como a una compañera fuerte y capaz. En sus votos matrimoniales, Ariana lo miró a los ojos y dijo, te elijo no a pesar de nuestras cicatrices, sino gracias a ellas. Porque me enseñaron que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la determinación inquebrantable de resolverlos juntos. Elijo nuestro futuro, un futuro de honestidad absoluta. Gustavo, a su vez, le respondió, prometo nunca más tomar decisiones por ti, sino siempre contigo. Prometo que nuestro futuro será un libro que escribiremos juntos, página a página, con la tinta de la confianza mutua y la verdad, sin importar cuán difícil pueda ser esa verdad. Eres mi socia, mi compañera, y mi único amor. 5 años después, la Galería de Arte de la Universidad Complutense bullía de actividad. Ariana, ahora directora del departamento, supervisaba su exposición más personal, Renacimiento, Arte después de la pérdida. A sus 38 años, tenía una profundidad en la mirada que solo se obtiene habiendo vivido y superado grandes pruebas. Mamá, cuando llega papá, preguntó Esperanza, su hija de 8 años, una niña de ojos expresivos y una determinación silenciosa. Ya viene, cariño. Tuvo que recoger a tu hermano del entrenamiento de fútbol, respondió, mientras su hijo Diego, de 6 años, entraba corriendo a la galería. Una pequeña tormenta de energía que había puesto sus vidas del revés de la forma más maravillosa. Los mellizos que una vez soñaron tener se habían transformado en 2 niños únicos, adoptados con 3 años de diferencia, cada uno llegando en el momento perfecto para expandir sus corazones. Gustavo entró llevando a Diego sobre los hombros, riendo. A sus 42 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre su naturaleza protectora y el respeto por la autonomía de su familia. Papá, ¿es verdad que cuando conociste a mamá ella lloraba en un cementerio?
preguntó Diego con la inocencia brutal de los 6 años. Gustavo y Ariana intercambiaron una mirada divertida. Sus hijos conocían una versión adaptada de su historia, una sobre la enfermedad, la distancia y un amor lo suficientemente fuerte como para reencontrarse. Es verdad, respondió Gustavo. Pero no era un lugar triste. Era un lugar donde vuestra madre iba a recordar que el amor verdadero nunca muere realmente. ¿Y por eso nos adoptasteis? ¿Porque vuestro amor era tan grande que necesitaba más gente?, preguntó Esperanza con una sabiduría que a veces los dejaba sin palabras. Os adoptamos porque una familia no se hace solo con sangre, dijo Ariana, arrodillándose para estar a su altura. Se hace con elección, con amor diario, con estar presente en los momentos importantes y en los pequeños también. Se elige cada día. Magali, ahora jefa de enfermería y madrina oficiosa de los niños, se acercó para felicitarlos por la exposición. En una esquina de la galería, una instalación interactiva llamada Cartas no enviadas permitía a los visitantes escribir mensajes a sus seres queridos perdidos. ¿Fue idea tuya?, preguntó una voz familiar. Manolo, junto a su esposa y su pequeña hija, se había convertido en un amigo cercano, el padrino médico que supervisaba los chequeos de Gustavo. Fue inspiración de todas nuestras cartas no enviadas durante aquellos años, respondió Ariana, abrazando a la esposa de Manolo. Pensé que podría ayudar a otros a procesar sus propias pérdidas. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, Ariana y Gustavo caminaron por el campus universitario bajo la luz de las farolas, una tradición que habían mantenido. ¿En qué piensas?, preguntó Gustavo, tomando su mano. En lo extraño que es el tiempo, respondió ella. Hace 10 años, pensaba que mi historia había terminado. Ahora siento como si apenas estuviera comenzando. Se detuvieron frente al edificio donde ella había llorado en secreto durante tantos años, un lugar que ahora estaba lleno de nuevos y felices recuerdos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él en voz baja. ¿De haber venido a buscarme a Suiza? ¿De haber decidido empezar de nuevo conmigo? Ariana se volvió para mirarlo. Nunca, respondió con total seguridad. No porque no haya sido difícil, sino porque elegí las dificultades correctas. Elegí luchar por algo que valía la pena en lugar de resignarme a algo seguro pero incompleto. Y si uno de nuestros hijos nos pregunta algún día por qué nos tomó tanto tiempo encontrar el camino de regreso, continuó él. Les diremos la verdad, dijo ella. Que a veces necesitas perderte por completo para descubrir quién eres realmente. Y que a veces el amor requiere que dos personas crezcan por separado antes de que puedan, por fin, crecer juntas. La foto favorita de Ariana no era la de su boda, sino una tomada 3 años después en unas vacaciones. En ella, los 4 construían un castillo de arena, sabiendo que las olas lo destruirían, pero seguían construyendo, riendo, completamente presentes en el momento. Esa noche, se durmió pensando en la gratitud por haber aprendido la lección más importante de todas. El amor verdadero no era perfecto, pero sí era persistente. Era la decisión diaria de elegir a la misma persona una y otra vez, especialmente en los días en que esa elección era la más difícil. En sus sueños, ya no visitaba cementerios vacíos ni lloraba por fantasmas. Soñaba con castillos de arena, con risas de niños y con un futuro construido sobre la base sólida de la confianza y la honestidad absoluta. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.